aquí, pueden aplaudir si quieren. Ay, sí. Venimos a presentar al amigo Fernando G. Sandoval, que pues ya tenemos un buen tiempo de conocernos, un buen ratote. Por cierto que lo he acompañado a las entrevistas. En Café de Elvira tuvimos la primera presentación. La primera presentación la tuvimos en Elvira, de veras. Sí, no, ya. Y curiosamente somos los tres. Estamos aquí. Sí, es cierto. Sí. Falta Raúl. Sí. Exactamente, de verdad, sí es cierto. Qué cosa, ¿no? Sí. Digo, qué bendición estar aquí, sobre Sí, claro. todo con Que- vida, con salud. Que la vida nos volvió a juntar, ¿no? Y coincidir, ¿no? Después de Así es. más de 10 años, no sé cuántos. Más de 10 años ya. 5, 6, 7. Dejen, digo 10. Sí, ¿no? 10. No, hace como unos 7 años más o menos. Ya es un rato. Y ya es un rato lo que hemos estado navegando por este mar. Y pues ahora les vine a platicar un poco de su plataforma, MIEX, que ya tiene un buen tiempo de trabajarla. Creo que el ser constante en esto, en este camino del arte, a veces es difícil, no creen que es tan fácil, pero se van superando y se van sorteando las solitas que van llegando. Y pues Fernando G. Sandoval es uno de los que se pueden decir que están firmes aún en esto y que sigue a pesar de muchas veces del poco interés, de la poca audiencia, de todo esto. Él sigue el camino que se trazó y esperemos que así siga y así sea. Bueno, bienvenido Fernando y te dejo para que des tu charla y aquí estamos escuchándote. Pues ahora sí que no me gusta hacer monólogos, pero me gusta platicar. Entonces, me gustaría, pues más que nada, generar un diálogo con ustedes. Primeramente, yo sé que a lo mejor algunos no me conocen, otros ya más o menos me conocen. Yo me dedico al cine desde hace como 15 años. Tengo, pues ahora sí que nunca me ha gustado hablar de mí, honestamente, ¿no? Más bien lo que me ha gustado es como compartir. Al principio, como todo chico que empieza en el arte, creo que nos llegan mucho de ideas o de humo, la idea de querer ser famoso, el querer ser estrella, ¿no? El querer ser como rico, bla, bla, bla. Y después nos damos cuenta que pues hay cosas que son más importantes, más allá del reconocimiento, incluso hasta el mismo dinero, me atrevería a decir. Hay cosas más importantes como el dialogar, el conectar, un abrazo, ¿no? Es bien importante, cosas que de repente nos cuesta mucho trabajo el tacto, ¿no? Yo me he dado cuenta que hay un conflicto enorme socialmente con el tacto, hay un conflicto también pues con nuestras creencias, nuestras ideas, y esto me ha llevado a preguntarme pues esta clásica palabra que muchas veces la hemos oído, pero ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué siento lo que siento? ¿No? Y son como cuestiones que nos hace preguntarnos más allá de, entonces, ¿para qué estoy aquí, no? Muchas cosas yo creo que los cambios se dan a través de cambios estructurales. Creo que ahorita estamos viviendo tiempos donde hay poco desarrollo de estructuras. Yo creo que sí hubo como un surgimiento de colectivos, pero también los colectivos de alguna forma por la necesidad económica o por sobrevivencia se han ido como diluyendo, se han ido adaptando a grupos de poder y todo se va homogenizando y se va diluyendo. Entonces también en ese sentido creo que lo que hace falta son como estructuras, y las estructuras desgraciadamente pues vienen de los corporativos. Hoy en día pues un ejemplo desde la estética, desde los gustos del arte y todo lo que viene, pues lo primero que consumimos son, un ejemplo, películas que son de plataforma streaming, que son películas que vienen con una línea corporativa, ¿no? O simplemente, no sé, las redes sociales pues tienen una línea corporativa. Entonces el ser humano nos estamos pues convirtiendo en seres corporativos de alguna forma, y dejamos de como esta cuestión de desarrollar cuestiones que tienen que ver con nuestras inquietudes reales. Y yo me doy cuenta, un ejemplo, en el diálogo en redes sociales, hay mucha opinión, pero poco diálogo, ¿no? O sea, yo veo que todo el mundo opina, pero ahora sí que no hay esta cuestión de yo te escucho. Entonces, para mí, es algo que creo que sí es muy peligroso, que está pasando. ¿Por qué? Porque no hay estructuras.
y estamos confiando en lo que nos dan. Y en esta cuestión va con la plataforma que yo hice, les quiero presentar. Esta plataforma es una plataforma que es independiente y tiene fines culturales sobre todo. Ahorita les muestro. Es una plataforma, es una página web, ¿no? Esta página web tiene varias pestañas. En esas pestañas, ahorita les voy a compartir un poquito un ejemplo. Tenemos una área que es una cineteca. La cineteca es la memoria audiovisual de 12 ediciones de un festival de cine que vengo realizando, respetando obviamente los derechos de autor, en el sentido de que si le damos clic aquí, te va a abrir hacia la página del director, te va a vincular. Aproximadamente son más de 120 películas las que hay arriba, películas independientes, y la idea es que consumamos otro tipo de estéticas, que también ahorita que todo el mundo quiere pues estar en su comodidad en su casa, además, pues que vean otro tipo de historias, ¿no? Y bueno, dentro de eso hay otra que es una galería de arte. Esta galería de arte también es con la idea de que, un ejemplo, ustedes se meten a esta galería, ven la obra del artista y lo contactan directamente al artista para comprarle su obra. Él es el que, ahora sí que todo el dinero pues va para el artista, ¿no? Hay filtros porque a veces ponen difícil los artistas, entonces más bien es como crear comunidad, ¿no? Ahora sí que también es un poquito cambiar la comunicación de las cosas, porque creo que hablando de la mentalidad corporativa que les comentaba, pues esta onda de recuperar quiénes somos, ¿no? Realmente como seres humanos, que es algo que yo me he preguntado últimamente, como ¿qué es el ser humano, no? Porque ayer pues vimos cosas terribles como la lista de Einstein, que sacaron cosas horrorosas, que a mí me hace cuestionarme, ¿realmente el ser humano, pensando como un monstruo, es capaz de hacer aberraciones? Entonces es importante a través del arte recuperar como esta parte sensible, ¿no? De que es, o sea, preguntarnos qué es el ser humano. Y bueno, ahorita si quieren pues lo muestro así como muy general, ya les pasaré como el enlace para que lo vean con mayor tranquilidad, pero todo esto va con la idea de generar un diálogo, pensando, y yo les preguntaría esta cuestión, ¿no? ¿Se han preguntado qué es lo que ustedes consumen? ¿De dónde viene lo que consumen? ¿Qué ideología trae la que detrás eso que estamos consumiendo? ¿Y qué es lo que estamos como generando a través de todo eso que consumimos? Ahora sí que yo les voy a dar como un panorama general, y ahorita me gustaría generar un diálogo, más que una presentación así como formal. De hecho, ahorita regresamos a esto. Regularmente yo veo tres cuestiones, ¿no? Es mi forma de sintetizar las... ¿Quieres sentarte Ah, sí, ya? claro. No, si quieres sentarte Ok. ya, como viste. Pero bueno. Es mi forma de sintetizar las estructuras, ¿no? Entendiendo que todo es una estructura de alguna forma, hay una estructura que es la psique del ser humano, que ahí puede entrar el patrón de las creencias, la cuestión espiritual, ¿no? La cuestión del alma. Ahora sí que no voy a meter como una cuestión de esto es cierto y esto no es cierto, o una cuestión de esto es lo correcto, pero en realidad pues todos tenemos una psique. Entonces dentro de esa psique hay una estructura, ¿no? Está también la estructura material. Ahora sí que todo lo que existe en lo material es otra estructura, ¿no? El celular es una cuestión material, y también está dentro de toda esa cuestión material, pues todo lo del mundo que nos rodea, pues también está la cuestión de la energía. La energía pues es la fuerza que nos mueve, ¿no? Ese motor que al final se genera y demás. Partiendo de esos tres puntos, si lo entendemos, es como qué estructuras mueven el mundo y qué estructuras nos mueven a nosotros. En esa cuestión, a mí me gustaría como profundizar un poquito, porque es importante crear plataformas culturales, porque es importante no depender del corporativo, porque es importante no depender de un gobierno paternalista, sino al contrario, que seamos constantemente generadores y compartirlo en colectividad, porque
la forma de ser individualista, pues es una cuestión que nos aísla. Y nos aísla y nos lleva pues, más rápido a no vivir, ¿no? Y vivir me refiero no nada más biológicamente, sino vivir en plenitud, exactamente, ¿no? De todo esto que les comento, me gustaría preguntarles a ustedes cómo se identifican en esta cuestión o cómo ven la situación actual que estamos viviendo en cuestión de, pues, qué es lo que creemos como sociedad, ¿no? O sea, ¿realmente creemos de forma libre o realmente hay un condicionamiento para creer lo que creemos? ¿Y qué tan necesario es desarrollar plataformas creativas y plataformas que nos permitan pues, seguir compartiendo en libertad, donde no dependamos de un subsidio gubernamental y no dependamos de un corporativo que nos diga cómo tenemos que pensar o qué tenemos que consumir? Porque la inteligencia artificial y los algoritmos pues, van para allá, para estandarizar la estética, donde tenemos culturas milenarias, como nuestra cultura es milenaria, aunque la desconozcamos. La cultura china es milenaria. Todas esas cuestiones culturales, hay una lucha global entre la cultura y el corporativo, y el ser humano está en medio. Entonces, a mí me gustaría preguntarles, ¿ustedes cómo ven como esta cuestión dentro de lo que consumimos? ¿Qué tanto podemos influenciar o cambiar las cosas para pues, tener como una conexión más real con nosotros, con nuestros intereses reales dentro de lo que estamos consumiendo, ¿no? Que para llevar más o menos la plataforma que traigo. Creo que ni siquiera lo cuestionamos, ¿sabes? Creo que tu propuesta nos lleva realmente a la reflexión para cuestionar lo que estoy consumiendo, de dónde viene, cuál es la fuente, qué tan verídico y cuál es mi reflexión y mi discernimiento. Porque no cuestionamos. Creo que estamos como muy acostumbrados a que te den como el platillo en la boca, claro. Prácticamente. Es un corporativismo justamente. Claro. Están medios de comunicación, de difusión, moldeando pensamientos, haciendo narrativas, y todo el mundo va cayendo. Es difícil revertirlo. Y como son instituciones con peso, a veces no lo creemos. En lugar de decir, aunque tenga un peso, ¿qué tan real es? Claro. ¿Y cuál es la intención de esa institución con peso? Simplemente las televisoras, o sea, ¿cuál es su intención? Claro. Pero no lo cuestionamos, o sea, lo tragamos, tal cual. Yo creo que hasta ahora yo me doy cuenta de eso, de lo grave que es tragar las cosas. Porque obviamente te vas con la finta y ni siquiera es tu propia opinión, es la opinión y la influencia de lo que estás viendo. Ahorita platicábamos acá con Andrea y comentamos esa parte que hay una división, un ejemplo hasta de que los científicos se han peleado con lo místico, ¿no? Entonces nos separan constantemente con todo para que al final lo que menos sea es desarrollar y consumir lo que nos ofrecen, ¿no? Como lo correcto, lo cierto. Yo sí llegué a una conclusión que es importante y fundamentalmente la cuestión de desconstruirse, desde la cuestión hasta académica, ¿no? Desconstruirse en el sentido de qué es el ser humano, ¿no? O sea, quién soy, porque a mí me hablan de derechos humanos, me hablan de, pues no sé, de un montón de cosas, pero a veces yo me pregunto, pues realmente quiénes somos, ¿no? O sea, como sociedad, ¿quiénes somos? A mí me pueden hablar que, pues, ahora sí que tenemos que hacer dinero y tenemos que hacer lujos y demás, y hay cuestiones que yo, como artista, yo me di cuenta que ya cuando empecé a hacer arte realmente, pues a mí me interesaba conocerme, o sea, y me interesaba conocer el mundo en donde estoy parado, me interesaba pues entender muchas cosas, y para mí el arte era una forma de ir descubriendo pues verdades mías y verdades que son como profundas y que van como siendo más honestas que lo que me dicen que son las cosas, ¿no? Hablando de esta cuestión, pues obviamente es inevitable no cuestionarte, un ejemplo, pues el mundo en el que vives, ¿no? Donde te dicen que si haces una serie de cuestiones, pues como la meritocracia, te va a ir mejor, y pues nos damos cuenta en un mundo donde pues obviamente pasan un montón de cosas
y no entiendes por qué pasa lo que está pasando, ¿no? Y uno puede decir, no, pues es que esto y aquello, bla, 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 pero cuando entendemos que todo es una estructura, que todo se trata de una estructura que está conectada, pues vas entendiendo que pues tiene que ver desde qué consumimos, tiene que ver hasta cómo vemos la vida, tiene que ver hasta y cómo interactuamos uno con el otro, tiene que ver qué tipo de pues, estructuras existen, hablando hasta de cuestiones materiales, ¿no? O sea, a veces nos ponemos a decir, es que el pobre es pobre porque quiere, pero no podemos a ver qué condiciones materiales tiene esa persona para realmente combatir en este mundo, que al final pareciera que pues es como, la finalidad es dividirnos, ¿no? Y eso es algo que yo estoy viendo, que pues tan aislarnos, que tenemos un celular, que tenemos un montón de conocimiento en ese celular donde podemos acceder a un montón de cuestiones de lectura, cuestiones de interacción y demás, y lo que más está haciendo es aislarnos, ¿no? Curiosamente. Entonces también preguntarnos, una cosa es la narrativa y otra cosa es como qué uso le estamos dando a las herramientas. Y yo tengo la intuición, no me consta, pero de alguna forma tengo la intuición que el ser humano evolucionó gracias a las herramientas. Entonces, ¿cómo es posible que si las herramientas sirven para accionar, por qué no estamos accionando? Y somos seres pasivos, ¿no? Y no me refiero a entrar al conflicto, a la pelea, me refiero a que por qué si hay una diversidad de mundos, una diversidad de ideas, ¿por qué no estamos favoreciendo que haya estas cuestiones de plataformas donde podamos conectar? Por eso para mí era muy importante estar aquí el día de hoy, porque lo que está haciendo Irma es maravilloso, reunir a las personas para que compartan qué es lo que están pensando y sintiendo a través de la poesía o a través del arte, y a mí me parece algo que siento como que pues todo el mundo se pelea por tener la razón, pero al final estamos replicando la misma narrativa, ¿no? Que es una narrativa corporativa. Entonces lo que a mí, dentro de mis preocupaciones y necesidades, pues a mí me interesa promover otro tipo de estéticas, ¿no? Que van más conmigo, y de ahí surge la plataforma que estoy ofreciendo. En cierta manera, yo he visto mucho eso, en vez de avanzar, vamos como los cangrejos, ¿no? Vamos para atrás. Muchas veces, ahorita ya no se puede vivir sin el celular. Lo dejas un minuto y al minuto ya lo estás agarrando de nuevo. A veces digo, voy a ver la hora y ni la hora veo otras cosas. O sea, es uno dependiente ya de... Sí. Y a veces no se cuestiona lo que aparece en ese celular. No se cuestiona, lo tragamos directo como viene, ¿no? Sí, A mí me gusta mucho cuestionar todo porque yo no me voy a tragar lo que me estás diciendo. Y Claro. yo voy a ver por qué me lo estás diciendo o por qué lo estás haciendo. Muchas veces es mi manera de ver y de pensar las cosas. No porque me digan que aquel fulano mató, pues realmente mató, ¿no? O sea, yo no lo vi. Se investiga, ¿no? Pero sí investigar el porqué, todo. Y creo que necesitamos más esto, ¿no? Más el cuestionarnos nosotros mismos qué queremos para este mundo que se está perdiendo, porque sí se está perdiendo. Ahorita un niño de 2, 3 años ya te sabe mover un celular. Y pues digo yo, ¿y antes cuándo, no? O sea, es ilógico. Pero sí, es como ver la vida más allá después del celular. ¿Qué va a haber más después del celular, después de esta tecnología, después de todo esto que nos está dejando y qué estamos abandonando por esto, ¿no? Aparte, fíjate que apreciar el mundo como desde un punto de vista corporativo, pues nos lleva a tener gobiernos que promueven ciudades de marca, ¿no? En vez de enfocarse a las personas, están viendo pues la estética de una ciudad, pues aparentemente bonito, ¿no? Entonces estamos viendo pues en Barcelona problemas también igual que en Guadalajara, de casa habitación, ¿no? Problemas de personas en indigencia y demás. Y todo esto no nada más, o sea, como que lo cultural es ajeno, tiene que ver porque todas estas cuestiones de modelo corporativo, el mismo gobierno, cuando no se preocupa por las personas, se encarga de promover todo ese tipo de cuestiones, y afecta obviamente el vacío de la cultura, donde tenemos que es más importante el espectáculo
que realmente el diálogo o el acercamiento como seres humanos, ¿no? Y yo esto es algo que lo expongo y como que a muchas personas les cuesta como verlo o les cuesta como entenderlo y ahora, antes yo como que me molestaba, ahora lo entiendo porque es doloroso, ¿no? Asumir que vivimos en un mundo donde pues te dicen cómo pensar, cómo creer, cómo consumir, qué tienes que hacer y demás, y nos cuesta aceptar que somos manipulables, ¿no? Entonces... Es como el supremo poder económico, que es el que en realidad está marcando rumbo al mundo. Si vamos a ver, ni siquiera los líderes de los países tienen el real poder. Está todavía en un escalón más arriba, o 2. Son en realidad 6, 7 grandes centros de poder, ¿no? Y de intereses, y manejan todo. Por ejemplo, educación en México, nos desculturizaron. Sí. Pero horrible, y no nos dejamos y no nos dimos cuenta. 30 y tantos años desculturizando. Pero ese era un mandato, era ya una hoja de ruta o sea, no les conviene una humanidad pensante, una humanidad que se cuestiona. Es igual, es como mantener a la gente analfabeta, pero en un sentido moderno, ¿no? Claro. Y esto también son cosas espeluznantes, ¿eh? Porque están diseñadas para capturar y para aislarnos. Por eso también la cuestión es aquí, ¿no? O sea, ya sabemos que el mundo está y a veces nos cuesta trabajo aceptar el mundo como es, pero también nosotros tenemos herramientas. Entonces el punto está, con esas herramientas, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Entonces, ¿por qué no estamos creando plataformas? ¿Por qué no nos estamos reuniendo? ¿Por qué no estamos compartiendo? ¿Por qué? Porque pues es que PRI, PAN, PRD, MC, o sea, todos son para mí el mismo sistema que funciona para lo mismo, pero al final pues queremos creer, ¿no? Que va a llegar un Mesías o que va a llegar alguien, un líder que nos va a salvar, en vez de que esas herramientas con las que evolucionó el ser humano, pues aprendamos a ejercerlas creativamente, ¿no? Es algo que yo me he preguntado y que al final digo, bueno, pues me asumo y dentro de mis capacidades creo lo que yo pueda, ¿no? Pero sí es importante que no nada más quede como un esfuerzo aislado, ¿no? Sino que sea como algo compartido. Por eso es importantísimo lo que está haciendo Irma también con este grupo, ¿no? Donde pues le da la voz a las personas, donde cada quien trae y comparte, ¿no? No estamos, o sea, podemos pensar diferentes, pero al final indiscutiblemente tenemos los mismos sentimientos, ¿no? Y tenemos, o sea, compartimos cosas, compartimos un mundo en común. Entonces ese mundo en común, pues ¿qué queremos? Que esté todo el tiempo en el shock, o queremos realmente compartir cosas que nos lleve a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Yo no sé cómo lo vean. Sí, creo que lo que más daño nos hace es eso, la indiferencia. Porque somos una comunidad que finalmente es sociable. Pero en cuanto alguien te muestra indiferencia, pues te sientes aislado. Entonces, si alguien te voltea a ver, entonces se hace un lazo, lo que estás diciendo, bueno, este contacto. Claro. Y obviamente, entre más personas estamos, de alguna manera estamos haciendo la diferencia, las que seamos. Claro, se dice que solamente se necesita el 1% de la masa crítica que se una para como que darle este giro al mundo o a la situación que está padeciendo el momento actual. Entonces apoyo la opinión de la compañera. A veces desde nuestra trinchera decimos, ay no, pues yo, ¿en qué puedo aportar? O ay no, pues es que somos más que callamos, o que estamos del lado del conformismo, o que hacemos lo mismo. Pero justamente como lo ha dicho Fernando, cuando nos acercamos a comunidades que comparten valores, inquietudes, propuestas, ideas, entonces vamos sumando y se va cambiando ese porcentaje hasta acercarnos al 1% de la masa crítica. Ahorita me recordaste hasta cómo funcionan las neuronas, ¿no? O sea, para generar recuerdos, memorias, se van uniendo, ¿no? Y van generando una memoria. Entonces también nosotros, o sea, de alguna forma,
si lo vemos romántico poéticamente, pues vivimos dentro del mundo, ¿no? Y somos como neuronas que necesitamos articularnos y Somos generar. un sistema. Sí, somos un sistema. Y en ese sistema, pues es que una cosa es el sistema corporativo que nos dice, esta es la vida, tienes que actuar, tienes que trabajar, donde hasta, yo lo he fijado hasta con mi familia, ¿no? Es un rollo que se permitan descansar, o sea, ¿por qué? Porque nos han metido tanto la culpa que está mal descansar, que estamos tan normalizados la cuestión de autoexplotarnos, ¿no? Entonces, esa idea de dónde viene, viene de un corporativo, ¿no? Que quiere que al final, pues, trabajemos todo el tiempo a intereses que no son de nosotros, ¿no? Entonces, cuesta trabajo cuestionarse este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque es doloroso, pues, obviamente saber que, pues, no tenemos control de nuestra vida, ¿no? Tan así que a veces, yo a veces lo digo, pues está bien, nos vamos a morir todos, ¿no? Y si aceptáramos ese tipo de cuestiones, haríamos cosas más honestas en esta vida, ¿no? Entonces hay cuestiones que yo creo que sí tenemos que cuestionarnos dentro de todas esas herramientas que en la historia de la humanidad yo creo que mucha gente hubiera querido tener, que tenemos hoy, sacarles provecho, ¿no? Y sacarles provecho no nada más para hacer un algoritmo, para datos para un algoritmo, sino sacarle provecho para conectarnos realmente más allá de una pantalla donde podamos, pues ahora sí que generar diálogos, ¿no? A mí, de hecho, me gusta mucho en los eventos, en dinámicas, que ahorita voy a hacer unos ejercicios para conectarnos realmente desde otras cuestiones que van más allá del pensamiento o de las cuestiones de las creencias, ¿no? Pues en general, la plataforma que vengo presentando es una propuesta más que no resuelve nada, más que aporta un granito de arena a ver otro tipo de estéticas, otro tipo de realidades a través del arte, donde pueden consultar, pues, una galería de arte, pueden consultar para ver películas independientes, y que ahora sí que son películas de mucha gente, que no nada más son películas mías, sino son películas de cineastas que son desde Japón hasta gente de África, gente de China y demás. Y te vas a dar cuenta que esas películas, pues, no son como una línea política, son una cuestión de, te vas a dar cuenta que todos tenemos los mismos sentimientos, te vas a dar cuenta que todos tenemos las mismas problemáticas. Y un ejemplo, hay una película que nos llegó de Perú que hablaba de los desaparecidos, ¿no? Pareciera que es de Guadalajara. Entonces hay cuestiones en común que a veces pensamos que somos sumamente diferentes, por eso esta cuestión de las fronteras y demás, pues son parte de que favorece una narrativa de dividirnos, y son parte de una cuestión que al final es ajeno a nosotros, ¿no? Porque como seres humanos, yo creo que igual que las neuronas, buscamos una conexión profunda, honesta, y que sea representativa para una cuestión, pues, de experiencia humana, ¿no? Digo, no sé... Pero ¿sabes qué, Fernando? Yo creo que va más allá. También viene esta búsqueda que desde siempre se ha ido, en las preguntas de siempre, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi misión? Y de los 0 a los 7 años, un niño recibe la programación, y si no la cambia, después de los 24 años, vive con esa programación. ¿Qué hace esta parte de las películas, el cine, el arte, los libros? Irte cambiando esta programación, hacerte más consciente, más creativo, más crítico. ¿Y qué pasa? Cuando se lo propones, entonces empiezas a conectar contigo, con lo que realmente eres. Empezaba a decir materia, energía. O sea, somos cuerpos, somos seres humanos, pero conectamos con esta parte de la energía, que somos una esencia, que somos conciencia. Entonces está bien padre, porque el niño va cambiando, o la persona, independientemente de la edad que se encuentra, va haciendo esos cambios conscientes y voluntarios de decir, ok, esto ya no me funciona, esto ya no me sirve, voy optando por esto otro. Y eso es a través de un otro, a través de imágenes, y la programación viene a través de imágenes y de lo que escuchamos. Lo sensorial. Entonces el celular, pues todos los días o reafirmamos esa programación que nos pusieron, o seguimos como con una programación fea, ¿no?
Entonces, pues enhorabuena por la propuesta. Gracias. Pues digo, también un ejemplo, aprovechando un poquito, este libro es algo como muy representativo en lo personal. Cuando escribí este libro, al principio pues son como pensamientos, ¿no? Empecé a escribir sin forma, caóticamente, y curiosamente, bueno, les platico a la gente que no sabe, en esos 3 últimos años he vivido como en 20 casas, ¿no? Pero he estado como viajando en diferentes lugares y sobre todo en pueblitos. Entonces yo me he dado cuenta que las estéticas son muy diferentes a las de la ciudad y me doy cuenta que el lenguaje es muy diferente obviamente, incluso la forma de interactuar y convivir es muy diferente. Entonces a mí me empezó como a cuestionar esta parte de qué tan cierto es todo lo que pues yo estudié en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Qué tan cierto es todo lo que me enseñaron que tenía que ser la vida, y te das cuenta cuando vas viviendo pues que lo fundamental que tiene que ver con esos 3 cuerpos que yo les decía, que tiene que ver con la materia, tiene que ver con nuestra psique y tiene que ver con la cuestión de la energía, es algo que no nos enseñan. O sea, vamos por la vida actuando de forma, pues a ver cómo nos lleva la vida, pero no nos enseñan a ser conscientes de nuestros pensamientos, no nos enseñan a ser conscientes de nuestros sentimientos y de cómo incluso nos relacionamos con el mundo que vivimos, ¿no? Y nos enseñan a ser conscientes también pues con el mundo que interactúa materialmente y cómo circula incluso hasta el dinero, ¿no? O sea, cómo, porque a todos nos dicen que si trabajas pues te va a ir bien, ¿no? Pero al final nos damos cuenta que el dinero se está acumulando a unos pocos, ¿no? O si eres exitoso vas a ser feliz y te das cuenta de que llegas a ese nivel y tampoco eres feliz. Y para mí este libro fue escribir mis pensamientos, ¿no? Es un ejercicio, más que un libro como tal, es un ejercicio de escribir mis pensamientos y entender cómo pienso. Eso fue algo que, bueno, que también entender que los pensamientos van cambiando, ¿no? O sea, de cómo se empieza a transformar ese pensamiento. Y las fotografías, pues son fotografías que, un ejemplo, aquí tengo una fotografía que dice mucho, más allá de palabras, ¿no? Las descripciones que yo le pueda dar, que también es una cuestión que representa para mí lo que es la vida, ¿no? Entonces para mí fue como ir rompiendo entre lo que me decían y lo que para mí es como observar más allá de qué es la vida, ¿no? Son pues, fotografías que en algún momento, cuando tenga las condiciones materiales, pues voy a tratar de exponer aquí o en otros lugares, pero son vivencias, ¿no? Y son memorias. Ahorita me gustaría hacer un ejercicio con ustedes, si me lo permiten. Me gustaría que cierren los ojos y vamos a hacer una respiración. Vamos a inhalar, exhalar, y quiero que sientan su respiración. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Quiero que empiecen a sentir su cuerpo en cada respiración. Inhalan, exhalan. Quiero que relajen su cuerpo en cada respiración. Inhalan, exhalan. Y vamos a contar el 10 hacia el 1 en cada respiración. Inhalamos, 10. Inhalamos, 9. Inhalamos, 8. Inhalamos, 7. Inhalamos, 6. Inhalamos, 5. Inhalamos, 4. Inhalamos, 3.
Inhalamos. 2. Inhalamos. 1. Ahora quiero que se permitan sentir todo lo que están recibiendo en este momento y quiero que sientan su energía que circula dentro de sus órganos. Un ejemplo, podemos sentir la energía desde los pies y podemos seguir viendo cómo sube a la pantorrilla, podemos sentir cómo sube a nuestra columna, cómo sube a nuestra espalda, a nuestro cuello, a nuestra cabeza. Y ahora, quien guste, puede generar una pantalla frente de ustedes y visualizar una memoria que les llegue en este momento con ese sentimiento que tienen en este momento, alguna memoria a través de esta pantalla. Y algo que me gusta hacer mucho es hablarle a nuestros órganos. Así como estamos, les invito a que le sonrían al corazón, le sonrían al intestino, le sonrían a cada órgano de su cuerpo. Y le demos las gracias porque hace que funcione nuestro cuerpo. Darle las gracias a la mente. Respiramos, exhalamos y soltamos. Inhalamos, exhalamos y soltamos lo que traigamos de pesadez en el cuerpo. Inhalamos y exhalamos y soltamos lo que traigamos de pesadez en el cuerpo. Y les invito a estirar las manos para sentirnos liberados. Soltarlo y abrir los ojos en el momento que gusten. Okay. ¿Cómo se sintió? Más relajado. Sí, muy relajado. Muy bien. ¿Alguien vio algo cuando proyectó algo en su pantalla? Yo me fui un poco a la Guadalajara de hace unos 20 años. Okay. No sé por qué. Transporte, etc. ¿Qué te recordó? ¿Qué te hizo? Pues que era una vida más apacible, más solidaria entre la gente, ¿no? Okay. Como más humana, ¿no? Menos caótico. ¿Alguien más? Yo me fui al abrazo que le di a Irma. A esa sensación grata que me produce el contacto, a eso me fui. ¿Alguien más gusta compartir? Yo nada más vi energías verdes, un poquito Yo tenía pesadez en la cabeza y ya. A mí me dolían los pies. Bueno, este ejercicio es justamente para eso, para darnos cuenta del poder que tenemos, cada uno de nosotros, y empezar a creer más en lo que hacemos, empezar a creer más en quién somos y aprender a manejar más nuestra energía, ¿no? Eso es algo que parece este ejercicio. Ir más allá de esta plataforma que yo creé, pues queda limitada si yo no la llevo en la práctica a compartirlo con ustedes o en sociedad. Para mí es muy importante lo que estamos haciendo dentro del cine, donde nos estamos saliendo de las salas de cine para ir a las colonias. Entonces yo les comparto mucho esto para que confiemos más en quiénes somos, pero para saber quiénes somos necesitamos escucharnos. Entonces es la invitación, escucharnos. Si no nos escuchamos, vamos a seguir manipulados, ¿no? Constantemente por ideas, creencias, divisiones, por especulaciones, por, no sé, corporativos, por gobiernos, ¿no? Entonces hay que escucharnos, es la invitación. Básicamente sería. Me quedé. ¿Ya sería todo? Digo, más bien, ¿Preguntas? ¿Hace cuánto hiciste la plataforma? bueno, la plataforma yo llevo
queriéndolo diseñar desde hace un buen rato. Al principio la quería hacer en físico. Yo quería hacer una plataforma donde fuera una casa, donde pudiera hacer todo esto. Pues obviamente no hay condiciones materiales para hacerlo. Entonces dije, bueno, si ahorita todo el mundo quiere consumir a través de una pantalla y la pandemia, quiera o no, nos impulsó más a encerrarnos en eso, y hay una sobreoferta de talleres, cursos y demás. Entonces yo estaba viendo que como que somos muy confiados. En ejemplo, todos los cursos yo he visto que los meten a las mismas plataformas, todo el mundo consume las mismas plataformas y se van creando los monopolios justamente porque deja de haber oferta y deja de haber como una cuestión de consumir cosas estéticas diferentes, ¿no? Y eso también es una forma, si lo vemos de manera fea, pues va matando las culturas, ¿no? No es muy diferente a la idea del imperialismo, de lo que ha pasado, que llegaron los españoles y acabaron con muchas cuestiones aquí en México. Pues no es muy diferente a lo que pasa con los corporativos, que acaban con todas las estéticas cuando no somos conscientes y cuando nos volvemos más bien como espectadores en vez de personas creativas. Y esta plataforma la llevo trabajando como año y medio. He estado diseñándola, tuve que aprender a hacerlo, yo no sabía hacer páginas web. Entonces también es como una cuestión de empezar a, en vez de estar produce y también una cuestión como de, pues el ego, ¿no? Pues más bien es como que algo quede ahí, aportar mi granito de arena para que más personas aprendan a hacer cine, si quieren aprender cine, pero también que tenga un espacio para donde la gente que produce cosas independientes nos reunamos y podamos compartir, aunque sea de manera visual, estéticas diferentes, ¿no? También tengo ahí dentro de la plataforma un laboratorio social, que es un laboratorio como de crítica social, ¿no? Básicamente de esto que les acaba de un ejemplo, el derecho al ocio, ¿no? Que no soy alguien que lo planteó, ya eso viene planteándose el derecho al ocio desde hace mucho por grandes autores, ¿no? Que entonces es importante recuperar el ocio, ¿no? No el ocio que nos dicen, tienes 5 minutos para comer y ya, ¿no? O sea, recuperar el ocio tenemos derecho a escoger qué queremos consumir. Al ocio creativo, ¿verdad? Al ocio creativo, exactamente. ¿No? Entonces hay muchos planteamientos que yo ahí estoy haciendo. De hecho, le decía a Andrea hace ratito, hasta estoy creando una plataforma holística que va más con el desarrollo, más con la cuestión como ahorita, de que la gente desarrolle sus capacidades, más que decirles que necesitan sanar. Yo creo que todo el mundo es sano. El punto está que no confiamos en nuestras capacidades porque nos han dicho todo el tiempo que estamos enfermos, porque también al sistema le conviene pues vernos enfermos todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a sanar? Pues escuchándonos, aprender a escucharnos, ¿no? Como ahorita es el ejercicio que acabamos de hacer. Y así como este ejercicio, hay muchos ejercicios. El punto está que realmente que nos deje de dar miedo ver el mundo como es, y que nos deje de dar miedo observarnos y platicar con nosotros, ¿no? Yo les decía, este libro yo lo escribí, pero al final ya no pienso igual, ¿no? Entonces también es como importante, exactamente. Entonces, así como esto, pues es simplemente yo comparto lo que traigo. Yo me doy cuenta que en la misma academia, pues obviamente si a veces no traes una línea, pues ya no eres grato. Entonces, yo me doy cuenta que la academia dejó de ser academia y se volvió política, ¿no? Y dicen, es que todo es política, sí, todo es política, pero la política nace del ser humano. Entonces también el ser humano, ¿qué es lo que trae, no? Entonces, ¿de qué está lleno el ser humano? ¿De qué ideas, qué creencias? O sea, somos un algoritmo, somos una estadística más. ¿Quién es el ser humano, no? Ahorita imagínense con el futuro que viene, nos vamos a instalar un chip, ¿no? Y ahorita dices, es fantasía. Te instalan un chip, ya tienes el conocimiento, pero el valor del conocimiento es cómo lo vas adquiriendo. Y tiene un precio, al Sí. final del día. Tiene un precio. Sí, claro. Porque se dice que si no pagas algo por el producto, al final del día tú estás haciendo el producto. Sí. Entonces, aguas con eso. Y más que irnos a la evolución, yo pienso, he estado como en esta constante reflexión de que no necesitamos evolucionar, probablemente necesitamos involucionar, es decir, irnos hacia atrás y tomar muchas cosas
que le servían a las civilizaciones antiguas, a otra era de la humanidad. No que desechemos todo lo que ha venido ahorita, pero sí regresarnos para pues, buscar este equilibrio. Y en el sentido de darles todo a la humanidad, tampoco es como aquí están las herramientas porque tú estás dentro de ti. Entonces te doy esto, te lo proporciono, sabiendo que tú vas a despertar lo que ya en tu biología o en estas células, ¿cómo se le llaman? Madre. No. Las células. ¿Neuronas? Es decir, probablemente tengamos años y años viviendo una y otra vez. Entonces. Sí, que hay una memoria, ¿no? Gracias. Las memorias celulares, tanto del árbol genealógico, familiar, como ancestral. Entonces yo nada más te vengo a recordar a través de la herramienta para que tú despiertes justamente ese conocimiento que ya está ahí y que a lo mejor la tecnología, el gobierno, chalala, nos ha venido como durmiendo, pero no está, no se acabó, está ahí guardado en tu memoria celular. Sí, aparte de esto que dice André, yo siempre, una vez estaba platicando ahí en la librería con Sergio Fong, así con varias personas, y se me hizo muy como curioso que se acercara una persona que nos escuchó, que venía de trabajar, y yo decía que para mí hay 3 cuestiones que el ser humano debería tener como garantizada a nivel como prioridad, ¿no? Una es el alimento, o sea, el ser humano debe preocuparse por el alimento, debería preocuparse por el techo y debería preocuparse por convivir, ¿no? Eso es algo que para mí es como lo fundamental. Y yo me pregunto por qué el ser humano de repente quiere como, pues no sé, ir a la luna y sabe que tantas cuestiones y se ha olvidado de lo básico, ¿no? Donde también una cuestión es que se ha olvidado que aparte del ser humano compartimos el espacio con otras especies, ¿no? Entonces, todo esto que les digo suena comunista, suena hippie y les dan etiqueta, lo que tú quieras, pero digo, si hacemos conciencia radical, el ser humano debería garantizar lo básico y de ahí para arriba, ¿no? O sea, que no le falte nada a nadie. Y me escuchaba y me decía, oye, pero ¿tú crees que es posible? Y digo, pues yo sí creo que es posible. Se tira un montón de comida, o sea, estamos arrancando toda la biodiversidad, estamos matando, claro que se puede. El punto está que estamos tan manipulados que no nos escuchamos, que creemos que no es posible. Entonces algo está sucediendo porque creemos que somos inteligentes, creemos que somos libres, pero algo está pasando que realmente, o sea, a lo mejor no somos tan libres, ni somos tan inteligentes, a lo mejor no somos tan pensantes. ¿A poco? Como creemos que somos, ¿no? Y eso, la propuesta es ver el contenido y lo que propone el contenido. Ahorita que tú comentas eso, yo recuerdo haber visto un documental que se llamaba Viendo la Tierra desde el Cielo. Y este periodista le impresionaba las cantidades enormes de comida que se tiran. Y decía, no es posible que exista gente muriendo de hambre cuando se están tirando estas cantidades enormes de comida. Él hizo un estudio a fondo en los supermercados, por ejemplo, que ni siquiera cumplían la fecha de caducidad y ya las estaban tirando. Entonces decía, ¿cómo? Claro. No estamos equilibrados. Por supuesto que no. En otra ocasión vi otro documental que creo que eso es básico. ¿Qué estoy viendo? Lo que tú estás proponiendo. ¿De dónde viene y cuál es la intención de este periodista? Que finalmente es como tú, o sea, estoy proponiendo un contenido para despertarnos como humanidad a una conciencia, pues, más integrada. Y era una bióloga que decía, nunca en mi vida, de 20 años o 30 años que tenía ejerciendo su carrera profesional, nunca en mi vida había visto que pescaran esta cantidad de peces y de alimento, de todo lo que viene del mar, y lo botaran.
Y dice, salgo, porque investigó en el mercado, y salgo horrorizada de lo que estoy viendo. No puedo creerlo. O sea, ¿qué le está pasando a la humanidad? Que lo que le interesaba era sacar del mar todo ese alimento y no importaba después, o sea, tirarlo. Y obviamente ella como bióloga decía, ¿saben que esto va a la larga un desequilibrio en el planeta enorme? Claro. Y no lo están viendo, o sea, ¿qué les está pasando? Y a veces es más fácil echar la culpa, pues obviamente a todo el mundo. Y aquí la invitación es esto, ser más responsables. ¿Qué estamos consumiendo? Exacto. ¿Qué estamos consumiendo? Ser responsables con eso, ¿no? Y no estamos hablando de comida. Es un problema grande. Que estamos consumiendo, por ejemplo, lo enlatado, la comida chatarra, todo eso que además de alimentarnos nos provoca varias enfermedades, ¿verdad? Y la comida que realmente se debería de consumir la dejan tiradas en los árboles, las pisan. Acá tenemos varios arbolitos. Yo paso y si encuentro mangos me los como, pues la gente los tira, o sea, desde ahí lo que... Sí, lo echan en bolsas de plástico, ¿no? La fruta. Yo estaba viendo eso. O sea, que las envuelven en plástico los mangos y demás. O el plátano. O sea, se me hace absurdo, pero... Hablaba con Elías ya. No. Con Elías ahorita de que todo, cuando empezamos a hablar de las, ¿cómo se llaman? De los incas y todo eso. Y en México. Yo hablo de México nada más. Entonces tenemos nuestros grandes héroes que fueron manipuladores, ¿sí? Al único gran héroe es Iturbide. No, que esto, que esto, que así. Y se pone la gente así. Un Cristo, ¿cómo un Cristo esto? ¿Sí? Es cierto, no puedes hablar de Cristo en una reunión porque está penado. Claro. Y así, por el estilo. Entonces, con este señor Obregón, el Tratado de Bucareli, no inventes nada, yo te vendo. Estás platicando, donde quiera, vender, pero nunca fabricar. Antes, yo hacía mis dulces en mi casa, no, ahora ya los compro. Sí, nada más hasta en bolsitas, ¿sí? Y digo, no, bueno, este es el sistema. Y en 1928, Calles, que fue el autor de la Guerra Cristera, y reunió a todos los generales en aquel tiempo, se llama el Pacto de los Generales. Ahí estaba Obregón, estaba, ¿cómo se llama? Lázaro Cárdenas, grandes, y también pequeños, ¿no? Propuso 7 puntos, no los traigo ahorita. Pero uno es repartirnos todo el terreno. Los Obregón y Calles, Sonora. Acá en México, los que están ahorita, Peña Nieto y los tíos, ¿sí? En Colima, en Michoacán, Lázaro Cárdenas, nuestro gran héroe Lázaro Cárdenas, ¿sí? Se hicieron multimillonarios ahí. En Jalisco, los Unos, los Barragán y todo eso, así. Otro, vamos a dejar el pueblo en la miseria. Otro, descristianizar al pueblo. Eran 7, no me acuerdo. ¿Y dónde? ¿Cómo? En la educación. Y en la educación están diciendo qué es lo que debemos pensar. Por eso el otro día con Holguín le dijo, es que no somos dueños de nuestros pensamientos. Sí, que cómo no, que sabe cuánto. No, nos han, ¿cómo dijiste? Nos han programado desde saber cuántas generaciones. Hay mucho talento, yo hablo de mexicanos, ¿no? Talento así, Sí. jugando a que soy poeta. Sí, sí es cierto, podemos hacer grandes cosas, pero hay esa manipulación, ¿sí? Entonces tú sabes que cuando vas a pedir apoyo al gobierno, no, sí te da una miseria a veces, pero condicionada. Sí está condicionado, claro. Y aparte de eso, cuando interviene una ideología, ya con eso, ya, ¿sí? Pero no es libre totalmente.
Por eso también esta parte de observar, no nada más en la cuestión de alimentos, sino que estamos consumiendo audiovisualmente dentro de los productos culturales, o hablar de la industria cultural, ¿no? Que también, o sea, a mí me parece increíble. Yo lo decía el otro día, una de las cosas más bellas que es la música, que resulta que el dueño de Spotify esté financiando para la guerra, ¿no? O sea, que el dinero lo esté destinando ese dinero para la cuestión militar, para el desarrollo militar, donde dices, ¿cómo algo tan sagrado que es la música y que aparte le pagan mal al artista? Yo por eso saqué mi música, yo sé que no representa nada para, o sea, ante el monstruo que es Spotify y estas marcas, pero es donde yo digo, bueno, yo prefiero dar a conocer mi música de manera por otros medios, a través de mi plataforma, a través de otros medios, y no estar esperando financiar para que, o sea, mi música sirva para matar gente, ¿no? Entonces son cuestiones que sí importan y que va más allá de la cuestión moral, que es una cuestión que tiene que ver con la existencia de algún ser humano, ¿no? Desgraciadamente, en nuestro nivel. Quería compartir. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo quisiera hacer unos puntos finales, o no sé si den hasta más materia para seguir trabajando. Bueno, yo colaboro con Fer desde hace un rato. Para mí es muy importante entender que lo que está proyectando él en su plataforma es fundamental. Yo los invitaría a que se sumaran, la vieran, que la buscaran en internet, que se anotaran como parte de la estructura de MIES, por lo menos como parte de esta comunidad. Yo considero que el cine es un medio fundamental para manejar muchos de los puntos de vista que han mencionado ustedes, ¿no? Nuestra visión, nuestra forma de pensar, nuestra estética, nuestra forma de entender muchos conceptos, ¿no? Por ejemplo, ustedes podrían decir que cuando escuchan la palabra negro, lo primero que se les puede venir la referencia son muchas de las películas donde los artistas son gringos, son negros y donde les pasan muchas cosas, ¿no? Entonces nos están controlando en ese sentido. El medio del cine es importantísimo hacerlo independiente, es importantísimo retomarlo, tomarlo y estructurarlo nosotros con nuestras capacidades. Esa sería una de las peticiones que yo les haría, sumarse a la plataforma MIES, ayudarnos a difundirla y sobre todo impulsar los trabajos de estos artistas jóvenes o viejos que quieran desarrollar su visión de la vida. Otro asunto que es importante es que yo considero, y no solo yo, las condiciones materiales así lo marcan, las redes, todas las plataformas no son neutrales. No son neutrales. Ninguna red es neutral. Todas tienen dueño y todas tienen intereses económicos. Por lo tanto, cuando nosotros trabajemos en una de estas redes, hay que buscar la manera de no romper, por supuesto, sus reglas porque nos van a bloquear. Nos pasó con ML Medios. Nosotros creamos una estructura de radio por internet, tomamos los medios de producción del internet como es las plataformas, la tecnología, para difundir nuestro punto de vista. Pero en cuanto detectaron que nuestro mensaje era totalmente contrario a lo que plantean sus líneas ideológicas, pues nuestros algoritmos se bajaron, ¿no? Entonces, sí es importante crear la red de comunidad en físico, aquí, ahora, pero también dar la pelea en las redes digitales. Y eso significa entender que tienen dueño. Todas las redes tienen dueño. Nada está libre en los medios digitales. Y por lo tanto hay que ver la manera en que esos medios digitales podamos aprender a usarlos. Ustedes mencionaban hace un momento, ¿no? Los niños nacen con el celular y lo saben trabajar muy bien. No saben. Saben utilizarlo de una manera lúdica, para perder el tiempo, para ver un video. Pero pídeles que suban un archivo, pídeles que suban un PDF, pídeles que trabajen con una plataforma en la que tengan que estructurar ideas. No saben usar su celular. Oye, pero ¿quiénes en el celular tienen la aplicación para hacer un archivo? No saben ni escribir. Entonces no pueden utilizar las que son analfabetas digitales. Esa es la nueva forma que se les menciona. Entonces, algo que tenemos que hacer nosotros no es enojarnos con las redes nada más. No es decir, no, sí, yo no quiero entrar, al contrario. Ese es un espacio que tenemos que generarlo ya como un campo de lucha. La comunidad de nosotros tiene que ser ya un campo de lucha, es un frente de lucha a las redes sociales también. Pero nosotros tenemos que llevar nuestro discurso. Y va a ser a contracorriente, como en la época de la revolución, se hacía con panfletos, con periódicos, y había que mandarlo hasta Tijuana.
Pues llegaban 10, pero llegaban. Ahora ya tenemos la red de que pueden llegar hasta China. Nos van a bloquear, los algoritmos nos van a encerrar. Entonces tenemos que crecer nuestras propias redes y un objetivo es plataforma MIAX. Por eso es importante desarrollarla, ¿sí? Y por lo tanto, un objetivo de nuestro trabajo con la plataforma MIAX es desarrollar comunidad. Pero no solo comunidad digital. Tenemos que vernos, tenemos que conocernos, tenemos que entendernos y escucharnos y ver que somos diferentes, pero que buscamos un mismo objetivo, ¿no? Sí, diferentes pero propositivos. Exacto, No propositivos. diferentes y totalmente aislados en una ideología, en una creencia, en una forma de vivir cómoda, ¿no? Claro. Sí, y pues ahí terminaría yo mis puntos de vista. Sí es importante reconocer, las redes no son neutrales, hay que utilizarlas para hacer comunidad. Hay que hacer comunidad aquí también, físicamente, y usemos un medio como es, ya que ML Medios no lo bloquearon, se tumbó, se cayó la página, se acabó, pues. Entonces, bueno, ahora hay una opción como con la plataforma MIAX, vamos usándola, vamos desarrollando y vamos haciendo ese frente de lucha, esa nueva trinchera, que es las redes digitales. Hay que usarlas ahora también nosotros para el beneficio de nuestra comunidad. Y también les invito a que desarrollen plataformas ustedes. O sea, yo sí creo que esto que acaba de decir Aldo es muy valioso y va más allá de un ejemplo, porque no se trata nada más de volverme como MIAX y ya, ¿no? Todos somos MIAX, sino la invitación es justamente que sea más horizontal, en el sentido de que pues cada quien dentro de sus inquietudes, un ejemplo, Andrea trabaja la psicología, pues ella que desarrolle sus plataformas de psicología y que no dependa de las redes sociales al 100%, para poder ejercer su trabajo, ¿no? Y que no dependa al 100% de que se enteren en Facebook o en Instagram y demás. O sea, yo sí creo que tenemos que salir de las redes, o sea, no en el sentido de dejarlas, pero sí ir más allá, ¿no? Y eso es como algo importante, aprender a desarrollar nuestras plataformas y a lo mejor no es como yo me siento y la hago yo, ¿no? Yo en este caso decidí hacerlo porque pues dije, bueno, si nadie lo hace, si le digo a alguien hay que hacerlo, pues de aquí que se haga. Entonces yo me senté y lo hice, ¿no? Pero la idea es que nos juntemos y desarrollemos plataformas pues, de psicología, plataformas de cine, plataformas que tienen que ver con pues, lo social o de crítica, no sé. Conversatorios y demás. Llevarlo en lo digital, pero que no olvidarnos de lo presencial, ¿no? Por eso a mí es bien valioso lo que Irma está haciendo. Todos los lunes con disciplina, venga uno, venga dos, vengan 100. El punto es que se siga haciendo, ¿no? Porque si no, el monstruo que se llama sistema, o yo le llamo corporativo, nos va a devorar, ¿no? Entonces, y no es una cuestión de devorar en el sentido literal, pero sí en el sentido del alma, ¿no? Donde tus capacidades se van a reducir y tu influencia de convivir con el otro se va a reducir a qué opina alguien más que ni eres tú mismo, ¿no? Entonces, esa cuestión como invitarlos. Me faltó algo muy breve. Hace rato hablaban del alimento. Yo doy clases en secundaria y vemos el tema de geografía. En geografía vemos el asunto de las cuestiones económicas de producción. Y un dato que yo siempre le digo a mis alumnos y que es nuevo, constantemente cambia un poco, pero es nuevo. México es uno de los países que más desperdicia alimentos. Nosotros en nuestro país desperdiciamos aproximadamente entre el 30 y el 40% de la producción alimenticia. Y a nivel mundial, el promedio es ese, 40% de la producción. Prefieren tirarlo a la basura para que no baje el precio. Entonces, yo creo que un primer trabajo que podríamos hacer, quizás, es enseñarnos a utilizar mejor los alimentos, comprar solamente lo que realmente vamos a consumir y procurar invitar a otros vecinos, amigos, familiares, a que no se vayan con el impulso del control que nos dan de los supermercados de, ay, esto está bueno, ay, esto está oferta, déjalo compro, pero no lo necesitas y al final lo vas a terminar tirando porque no te lo vas a comer o se va a echar a perder, ¿no? Entonces, México es uno de los principales países que más comida desperdicia. Entonces, no quería dejar ese dato. Mira, una anécdota personal, ¿sí? Yo en mi casa tengo ese problema. Incluso amigos, qué cochino, ¿verdad? Porque me como la comida que está buena, ¿sí? Es que ya no sirve, tiene 15 días, pero está buena. Ah, no, es un cochino. Sí, esto considera como tal. Sí, mis hermanas tienen un montón de tortillas y de comida. ¿Por qué? Porque es de otro día. Pero yo soy el cochino porque no estoy en sintonía con ellos, ¿verdad? Ya te digo, es un pequeño puntito. Pero imagínate, a macro niveles. Sí, aparte, una cuestión, un ejemplo, el agua. El agua se va a privatizar si no tenemos conciencia de ello.
porque al final, o sea, las empresas nos echaron la culpa, ¿no? Que nosotros éramos los responsables, cuando ellas son las que más desperdician, y al final dañan también. Y al final, pues es más fácil echarle la culpa al consumidor, que sí tiene mucha culpa porque no es consciente de todo lo que está consumiendo. Pero a lo que voy es que, un ejemplo, el espacio público se privatiza porque no hacemos uso del espacio público, el agua se privatiza porque no estamos cuidando el agua y ni estamos exigiendo al gobierno ni a las empresas que sean responsables del agua. Entonces, aquí más que nada la invitación es a que asumamos nuestra responsabilidad. Yo sé que pues no, una sola persona no cambia el mundo, pero pues ahora sí que si muchas personas son conscientes podemos hacer algún cambio, ¿no? Y no nada más es como ser conscientes de que pasa esto, ser propositivos y generar medios, mecanismos para que haya una transformación. Porque yo creo que la peor lucha es la que no se da. Y al final dejen de que, pues digo, yo me voy a morir, ustedes se van a morir, todo el mundo se va a morir, ¿no? Pero al menos que sea lo más ligero, armónicamente, nuestro transitar en este mundo, y para las nuevas generaciones que al menos sea más ligero también ese transitar, ¿no? O sea, yo sí creo que tenemos que quitarnos esa idea tan egoísta, individualista, de pensar que pues que me vaya bien y chingue el mundo. O sea, al final somos parte de un mundo y somos, como les decía, somos como una neurona. Necesitamos generar conexiones para que cobre sentido y significados esta vida, ¿no? Entonces, es la invitación, básicamente. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Fer. Bueno, ¿nadie más tiene una pregunta o algo para Fer? Pues nada más enfatizar que tener conciencia de que cada quien haga lo que debe de hacer, sumándonos, pues sí podemos cambiar, ¿no? Pero es que es difícil es tomar en cuenta. Mira, mi novela, la última, esto es preso. El muchacho que quedó limpio de toda ideología, de toda creencia, es puro, auténtico. Pero llega el enemigo, lo destruye, el espíritu maligno y lo destruye. ¿Sí? Pero cada quien es razón. Pues sí. Tirar la basura, que tirar la comida, pues así como dicen, con sistema, pero cada quien con conciencia. No esperar que el otro la haga. No, claro. Es a lo que también él se refiere. Que ahorita vamos a empezar con un grupito, a lo mejor sumándonos más y más, pero tener todos conciencia de lo que estamos haciendo. No tirar el agua, dejar la llave que se tire, pues tampoco, ¿verdad? Porque mucha gente sí los que balazos al carro. O incluso hasta nuestros pensamientos, ¿no? O sea, claro, debe de cambiar todo. ¿por qué pienso o por qué no creo que soy capaz, ¿no? Así es, no hay más eso. Pero ya desde estos momentos compartidos ya se hace movimiento, porque pudiéramos estar reunidos haciendo como una intención totalmente distinta y también impacta a nivel global, universal y demás. Pero ya esto ya generó un movimiento de manera individual y de manera colectiva. Y como yo le digo a mis pacientes al final de su proceso, pues aquí no termina todo, aquí empieza algo más, vuélvete agente de cambio. En la primera oportunidad, ¿sabes qué? Está la plataforma. Entonces vamos haciendo agentes de cambio y no se queda aquí. Con la vibración todos traemos en nosotros la semilla. Nada más que unas la tapamos hasta con el pie y otras dejamos que florezca. Entonces hay que ayudar al que lo tiene tapado, por lo que sea, por el gobierno o por las ideas, ayudar también a que crezca, no vamos como ya sabes, no es individual, pero es colectivo también. Yo en lo personal cambiaría todo, o sea, con que la gente tuviera, o sea, todo el mundo tuviera que comer, ¿no? Yo es algo que yo a veces me pregunto y digo, pues sí, suena utópico, suena romántico, pero es porque también no hay conciencia de toda la comida que se desperdicia. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad había habido tanta producción de comida como lo hay ahorita, que se podría distribuir. ¿Cuál es el problema? Que no se hace. ¿Por qué? Porque a alguien no le interesa, porque no funciona, porque no hay mecanismos de distribución, porque se controla todo. El punto está que nosotros empecemos a, pues obviamente, ser más conscientes con lo que consumimos y también a compartir con el otro, ¿no? Sí, o sea, honestamente a veces somos muy egoístas, queremos castigar al otro porque creemos que, no sé, o sea, antes de todo.
está Aurora y Lorenzo. Dice, lo está viendo Aurora Lorenzo, saludos. Saludos, diles. Sí, saludos, muchas gracias por estarlo viendo. Por estar viendo. También si quieren ahí dejar su opinión. Sí, diles que si pueden Sí, dejar. si gustan dejar su opinión, pues aquí Que compartan la compartimos con el grupo. Bueno, pues sería todo. A mí me gustaría irme, algo que me gusta compartir, que ir como un poquito más allá, que ya casi es como más complicado. Me gustaría cerrar con quien guste, obviamente sin obligación, cerrar con un abrazo colectivo. Si nos podemos dar un abrazo, para mí sería el cierre ideal. Muchas gracias. Venga, el abrazo. Déjame terminar. Ay, hasta una canción voy a poner que habla del abrazo. Muchas gracias por escuchar. Si quieren dejar su opinión, la pueden dejar aquí. Finalizo ahorita en la transmisión